tu presentación. Ok, muchas gracias. Y bueno, saludarlos a todos y felicitar a los nuevos arquitectos que se incorporan a esta noble tarea de urbanizar, ordenar y construir un país que lo estamos pidiendo a gritos. Entonces yo voy a tratar de exponerles a todos ustedes cómo es que hemos ido construyendo nuestro Perú y en qué situación estamos ahora. Entonces quiero que esto vaya como un mensaje más, no tanto para los arquitectos que ya han vivido y que ya han logrado enfrentarse a muchas realidades durante su vida profesional, sino qué gusto de saber que nuevos arquitectos puedan estar participando ahora en este evento y que vean cuál fluye en el mundo y cuál va a ser su misión y su objetivo. Primero quisiera empezar por hablar que lo que todos hablamos siempre de territorio, pero a veces no entendemos qué tipo de territorio estamos teniendo. Entonces, el territorio puede ser de naturaleza jurídico-político cuando vemos un espacio que ha sido dividido en otras porciones de tierra, y al local le podemos poner pues distrito, de repente le podemos poner país o le podemos poner un continente, pero tiene una jurisdicción en donde los demás lo respetan y de lo que pase adentro solamente le compete a esas personas que van o están viviendo de eso. Y ahí viene uno de los objetivos de lo que significa el desarrollo de ese territorio. También podemos hablar de un territorio que lo podemos llamar ambiental y podemos considerar cuando las relaciones del hombre con la naturaleza tienen, digamos, un mecanismo de acercamiento y tienen un mecanismo de cómo sobrevivir en él. Entonces, por eso que es muy importante conocer ese tipo de territorio. Por ejemplo, el caso de la selva, donde están una serie de comunidades nativas y que hacen suyo el territorio donde ellos viven y lo defienden. Y hay otros que queremos invadirlos y matar su cultura, destruirlos sin saber su propia naturaleza social y cultural. O quizás podemos hablar de un terreno cultural y simbólico, como podríamos llamar, digamos, al imperio de los incas, o podríamos llamar a, a cuando una etnia o cuando una comunidad asume, ¿no?, ese territorio y gobierna y empieza a manejar eso. ¿Y por qué? ¿Por qué lo toma así? ¿Por qué lo hace así en función de sus propias culturas, de su propia fuerza, o de repente conquistan un territorio y lo logran dominar y ahí van sembrando sus propias costumbres y sus propios objetivos? O puede ser un territorio económico, en donde utilizamos el territorio y lo que está allí distribuido y desarrollado. Puede ser un territorio que tenga mar y que tenga ahí fortalezas de pesquería, o puede ser un territorio que tiene para explotar petróleo, pero entonces ese territorio ya tiene unas condiciones económicas, ¿no?, y que tienen recursos a los cuales lo van a utilizar como capital de trabajo o sobre ellos van a explotarlo para desarrollarse. Cualquiera de esos territorios, ¿no?, nos lleva a tener como un espacio dominado por personas que van a ejercer control y que van a desarrollar esas actividades de carácter político y jurídico. Entonces, esas conceptuaciones que les acabo de dar a ustedes es para ver cómo es que estamos colocados dentro de un espacio territorial y de qué tipo de espacio de territorio tenemos, y es que cómo nosotros lo hemos ido construyendo.
Si vivimos en un territorio, es importante saber si lo hacemos crecer con un solo objetivo de crecer o si crecemos con el objetivo de desarrollar. Si solamente lo hacemos con el objetivo de crecer, simplemente lo es mucho de lo que hoy estamos viendo. Hemos aumentado en viviendas sin ninguna razón técnica, hemos ocupado espacios en cantidades, con población que ni siquiera se ha tomado el interés de construir su vivienda de una manera organizada, y que hoy lo vamos a ir viendo en el desarrollo de este evento, cómo es que se está repercutiendo en nuestra vida social. Entonces, el crecimiento es volumen, es expansión, y eso lo vamos a ir viendo, ya lo ven ustedes en la realidad peruana, ¿no? Son diversas variables de la economía que se desplazan, que se desarrollan, y muchas veces sin mayor contenido social, porque no hay ahí calidad de vida. No hay ahí una capacidad para poder defenderse o para tener seguridad. Pero si nosotros crecemos de una manera ordenada, si nosotros avanzamos ese territorio, lo conquistamos ese territorio, lo amoldamos, lo acondicionamos a nuestra naturaleza humana y le vamos poniéndole en ese espacio, ¿no? Proyectos que nos van a dar la satisfacción a nuestras necesidades y que nos va a permitir continuar progresando de manera sostenible y que las futuras generaciones no van a tener problemas, seguramente estamos hablando de un desarrollo en donde vamos a tener espacios públicos, en donde vamos a tener seguridad si salimos a la calle, en donde sí podemos vender o transferir una propiedad sin que nos hagan daño, o si es que podemos alcanzar cualquier beneficio sin necesidad de protestar. Entonces, ahí estamos hablando de un desarrollo. ¿Y un desarrollo en dónde se ha hecho? ¿O un crecimiento en dónde? Sobre un espacio físico que es el territorio. Desde ese punto de vista, yo quisiera mostrarles a ustedes un marco legal para decirles que sí existe normatividad, que sí están dadas las condiciones legales para desarrollarnos con orden, para desarrollarnos desde un punto de vista productivo y que beneficie a toda una población. Ahí hay una ley 27783, la ley de bases de descentralización, que ya habla de un plan de desarrollo concertado. Y ese plan de desarrollo concertado es el que tienen que hacerlo los gobiernos regionales, que tienen que hacerlo los gobiernos provinciales y distritales. Y allí tienen que converger todas las necesidades que necesitan y todas las propuestas para satisfacer esas necesidades. Y ese plan de desarrollo concertado tiene que estar sustentado en planes espaciales, en planes en donde puedan sostener que existe la posibilidad de crecer y desarrollarse de manera sostenible. Hay una ley 28522, que es la ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, que equivale al CEPLAN. El CEPLAN, ¿no?, es el encargado del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. El CEPLAN es lo que antes era el Instituto Nacional de Planificación, es el que debería estar llevando la batuta de la planificación nacional. Entonces, por eso que a veces ese plan ha planteado el Perú al 2021, el Perú al 2030, porque allí van a conjugar todas las estrategias y políticas a nivel nacional. Hay una ley orgánica de gobiernos regionales que habla de un plan de ordenamiento territorial. Si ustedes se dan cuenta, vamos bajando desde lo macro, de lo más alto, y vamos viendo que ya hablamos de gobiernos regionales. Y cada gobierno regional se supone que debe tener un plan de ordenamiento territorial. Se supone que un plan o una zonificación ecológica económica como insumo importante para el plan de ordenamiento territorial ya debe estar siendo parte del instrumento de gestión de un gobierno local. Entonces, ya vamos viendo que existe elementos de la planificación y nos está permitiendo que bajemos a un grado más pequeño, que hablamos de las municipalidades.
Entonces estamos hablando de la ley 27972, la ley orgánica de municipalidades. Y esta ley ya establece un plan estratégico de desarrollo económico sostenible. Y la pregunta es, ¿cuántas municipales han desarrollado esos planes estratégicos de desarrollo económico sostenible? ¿Cómo es que esa municipalidad distrital o provincial ha elaborado su ruta hacia una economía sólida, hacia un desarrollo sostenible en todos los campos? Esos planes de estrategia de desarrollo económico son los que sustentan a los planes regionales y nacionales. Y finalmente tenemos otra línea jurídica, que es el Decreto Supremo 022, donde ya establece un poco más específicamente cuáles son los planes que deben ajustarse a nivel de distritos, a nivel de provincias. Y ya estamos hablando de planes de acondicionamiento territorial, de planes de desarrollo urbano. O sea, ya estamos llegando a niveles un poco más micro, pero que les está diciendo a cada uno de los gobiernos que tienen que tener estos instrumentos para gestionar su territorio y gestionar su ciudad. En ese contexto es que se han ido estructurando ciertos niveles de articulación normativa y de rol funcional. De allí es que aparece el Acuerdo Nacional, en donde los partidos políticos se juntan para fijar una visión hacia un determinado horizonte. Podemos hablar del año 2050. O de ahí se desprende que el gobierno de turno o el Estado tenga que establecer un plan que apunte como objetivos un determinado horizonte. Y ahí ¿me escuchan? No sé si me escuchan, me ha salido un aviso. ¿Aló? Sí, lo escuchamos, arquitecto. Puede continuar. Ok, gracias. Entonces, les hablaba de que ya existe todo un proceso de planificación y que ya ahora se articula, ¿no?, en los diferentes estamentos políticos administrativos. Les hablaba de un acuerdo nacional que establecía la visión del Perú al 2050 y estamos hablando de un plan estratégico nacional que estamos hablando al 2021. Y ahí se están viendo los objetivos a los que queremos llegar. Entonces hay un plan de desarrollo nacional, desarrollo urbano, hay un sistema nacional de centros poblados, hay un plan de desarrollo concertado regional, provincial y distrital que ya lo vimos de acuerdo con la norma, y se empiezan a articular con el plan de ordenamiento territorial y la zonificación ecológica y económica, con el plan de acondicionamiento territorial y todos esos planes que se han dado con el decreto 022, ¿no? Y además de eso, cada sector tiene que ir manejando desde su punto de vista funcional la planificación en función de lo que le corresponde desarrollar a su especialidad sectorial. Dentro de ese contexto, y yo me estoy yendo a la parte que a ustedes les interesa y que estamos hablando de ya una norma más específica como el reglamento de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano sostenible, que es el Decreto Supremo 022-2016 Vivienda, donde ya establece cuáles son los instrumentos para cada una, ¿no?, de las ciudades que se desarrollan en un determinado territorio, les fija qué tipo de instrumentos tienen que tener para gestionar ese territorio y la ciudad. Entonces, cuando hablamos del plan de acondicionamiento territorial, lo vamos a ver más adelante, estamos hablando del plan provincial. Y cuando hablamos de planes urbanos, estamos hablando de planes de desarrollo metropolitano que son para las metrópolis,
con poblaciones superiores a 500.000 habitantes, o de aquellos planes de desarrollo urbano que están entre 5.000 habitantes y 500.000 habitantes, o que pueden constituirse incluso algunos centros poblados con otros y aglomerarse, formar una conurbación, y que juntos pueden desarrollar un plan de desarrollo urbano. Y finalmente, a centros poblados o espacios territoriales ocupados por centros poblados menores a 5.000 habitantes, que sería un esquema de ordenamiento urbano. Al margen de esos planes, esos instrumentos normativos de gestión territorial y urbano, hay otros instrumentos como los planes específicos que se dan dentro del plan de desarrollo urbano o dentro del plan de desarrollo metropolitano o dentro del esquema, es decir, son espacios que necesitan un tratamiento especial. Entonces también se considera dentro de la norma, dentro del reglamento, se consideran qué son esos planes específicos y cómo deben tratarse. Y finalmente, aquellas situaciones que se presentan en donde centros poblados o comunidades o asentamientos humanos se van desarrollando en espacios cercanos a un área urbana, pero que están de alguna manera desvinculados, pero sin embargo están muy próximos hacia incorporarse a esa red urbana. Entonces estamos hablando de planeamiento integral, es decir, que esos espacios en donde se ha desarrollado un grupo de personas puedan ser incorporados a la red urbana más cercana y que ya forman parte de ese territorio y hay ya un ámbito en donde tienen que ser involucrados. Entonces la norma también lo está incorporando. Entonces lo que le acabo de mostrar a ustedes es más o menos todos aquellos instrumentos de gestión que ahora existen para planificar la parte urbana de las ciudades y los centros poblados que están, digamos, de alguna manera vinculados a todos los distritos del territorio nacional. Esto que les voy a mostrar aquí es una, digamos, una forma de visualizar con más, un enfoque mucho más directo, qué cosa es un plan de acondicionamiento territorial. Si ustedes se dan cuenta, el plan de acondicionamiento territorial en esas líneas negras que circulan alrededor de todo este espacio, ¿no? Eso sería el límite de la provincia, y dentro de esa provincia encuentran distritos, y esos distritos pueden estar juntos o pueden estar separados. Pero cuando se hace un plan de acondicionamiento territorial, se va a manejar todo ese espacio provincial, se va a identificar su problemática y se va a plantear sus propuestas para su desarrollo. Entonces, allí pueden ustedes ver esos bolitas chiquitas, medias rosaditas que ustedes ven, son espacios ocupados por población que forman un distrito o que forman un centro poblado. Cuando hablamos ya del siguiente instrumento, ya viene una especie de asociativa, ¿no? Donde varios centros poblados se han juntado, se han unido y han empezado a constituirse un solo núcleo urbano. Entonces, ese núcleo urbano ya muchas veces no se sabe dónde termina entre los que lo conforman de uno al otro lado. Para explicarles mejor, ustedes que están en el Cusco, cuando llegan al Cusco van a pasar por varios distritos y van recorriendo, si vienen desde Pinar, por ejemplo, y van a entrar al Cusco y van a ir atravesando varios distritos hasta llegar al centro del Cusco. Y eso nada más les puede dar que no distinguen en dónde está Huanchac o en dónde está el otro distrito o cuál es el centro del Cusco. Entonces eso se llama una conurbación que se constituye por una gran población y entonces ya no lo podemos mirar como un pequeño centro poblado nada más, sino tenemos que hablarlo como una gran territorio con una gran masa poblacional dividida en distritos. Entonces ahí se aplica el Plan de Desarrollo Metropolitano. A la fecha solamente tenemos 8 metrópolis que cumplen con estos requisitos. Y uno de ellos es el Cusco, donde tiene 7 distritos, que prácticamente es un solo núcleo urbano. El siguiente instrumento es el Plan de Desarrollo Urbano.
Y ese plan de desarrollo urbano se puede desarrollar como instrumento para gestionar un territorio de un distrito. Esas líneas naranjas que ustedes lo pueden apreciar están relacionándose a los distritos que existen en esta jurisdicción provisional. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay un distrito a su izquierda que está conformado por dos poblaciones casi juntas, pero en el centro hay un espacio territorial con varios centros poblados y ya constituyen ahí, digamos, otro conglomerado. Y a sus lados, márgenes derecho e izquierdo también hay otro. Entonces, el plan de desarrollo urbano puede desarrollarse en cada uno de estos distritos o en cada uno de estos espacios territoriales que superan los 5.000 habitantes. Y cada municipalidad está en la obligación de desarrollar un instrumento de esta naturaleza para gobernar esa ciudad. Finalmente, el otro instrumento es el esquema de ordenamiento urbano, que son para aquellas poblaciones que ustedes ven en círculos rojos, que están alejadas de las urbes, que están alejadas de los centros poblados mayores, que tienen un dinamismo urbano diferente. Son pequeños pueblos, ¿no? O puede hacer que sea un distrito que tenga menos de 5.000 habitantes, por tanto, dada su espacio territorial pequeño y su población menor a 5.000, puede hacer un esquema de ordenamiento urbano que es un plan de desarrollo urbano pequeño, ¿no? Que tiene casi las mismas características, pero que es adaptable a ese espacio físico y a ese número de población. Y existen otros planes que ya les había hablado, los planes específicos, que ustedes lo van a ver en unos puntitos guilda, que están dentro de otros espacios territoriales, es decir, aquí puede haber un plan de desarrollo urbano, y ese plan de desarrollo urbano tiene espacios en donde no se les puede plantear un uso de inmediato, porque tiene que hacerse un análisis especial, tiene que hacerse un tratamiento especial, porque seguramente reúnen algunas características que no es muy común al resto, que puede ser que sea una zona arqueológica, que puede ser que sea una zona totalmente artesanal, o sea una zona especializada para un aeropuerto, o puede ser que sea una zona que su vocación no se ha podido determinar bien en el plan de desarrollo urbano o en el plan metropolitano, pero que se necesita hacer un estudio para decir en qué se puede usar. Y finalmente, el plan integral que ya les dije, que es aquello de color moradito, que están al margen, pero que tienen que ser incorporados a la red urbana. Entonces, eso es más o menos los instrumentos que las municipalidades tienen que conocer, que los arquitectos tienen que saber, que los profesionales de diferentes ramas tienen que saber para apoyar al desarrollo sostenible de cada uno de sus distritos, de sus provincias y de sus regiones. Aquí existe siempre, lo digo yo, que hay una responsabilidad municipal, porque la municipalidad, de acuerdo a su ley orgánica, es la responsable de elaborar sus instrumentos de gestión, de planificar el territorio, de zonificar el territorio, de establecer todo un diseño urbano para que la ciudadanía, para que su población que vive en ella pueda desplazarse de la mejor manera, pueda tener calidad de vida. Entonces, al margen de su ley orgánica y al margen de la propia Constitución del Perú, que le da esas facultades en su artículo 119, hay la ley 27.783 de las bases de descentralización, donde les dice en el artículo 42 a las municipalidades que tienen competencias exclusivas para normar la zonificación, el urbanismo, acondicionamiento territorial y asentamientos humanos, formular y aprobar el plan de desarrollo concertado, y tiene competencias incluso compartidas, ¿no? Con el gobierno nacional, con el gobierno de repente regional, ¿no? Y así, para preservar la administración, las reservas naturales, las protegidas, etcétera, etcétera. Entonces, ya la ley de base de descentralización le está dando bastantes responsabilidades a las municipalidades en ese contexto. Por otro lado,
ley 27680, que habla sobre la reforma constitucional en el capítulo 14 sobre descentralización, ya establece, ¿no?, que los gobiernos locales son competentes para aprobar el plan de desarrollo concertado, que ya se dice en la 27763, desarrollar y regular actividades o servicios en materia de educación, salud, o sea, los incorpora a su responsabilidad una serie de sectores. Entonces, como pueden ustedes ver, por eso se llama gobierno local, por eso se llama gobierno provincial, local, o también se llama gobierno regional, porque ya es un país chiquito que tiene todos los sectores a su cargo que tiene que desarrollarlos. Entonces es una gran importancia en ese sentido. Si de ahí nos vamos al planeamiento, con esas facultades que ha tenido la municipalidad, nos preguntamos, ¿qué es lo que ha pasado en el Perú con el planeamiento urbano? Con esa responsabilidad municipal de tener planificado el plan en la provincia, de tener planificado la ciudad y los centros poblados. En este cuadro que ustedes están apreciando, ¿no?, de 1874 municipalidades distritales, ¿cuántos de ellos tienen planes? Solamente casi el 13%. Hemos subido un poquito ahora, este es un avance, ¿no? Hemos subido a 14, 15%, pero ¿quiénes o cuántos no tienen planes? O sea, ¿cómo desarrollan su gobierno, las autoridades en estos distritos? Sin ningún instrumento de gestión. Entonces, 87% o 80% que podamos haber disminuido a la fecha, sigue siendo un porcentaje muy alto, en donde no se ha podido gobernar con instrumentos de gestión, donde no se tiene una visión para poder hacer una vida mejor a sus ciudadanos. Y si nosotros dividimos al país en provincias, hay 196 provincias. Y si quisiéramos saber cuánto de ese territorio provincial o los espacios del territorio nacional en provincias están siendo gobernadas con la planificación adecuada, solamente el 24-25%. Eso quiere decir que hay 149 o el 76% de las provincias que se desarrollan sin ningún objetivo. Las autoridades muchas veces no saben qué es lo que está pasando en su territorio. Por eso cuando viene un cambio climatológico y genera huecos, genera que en las cuencas se desarrollen aluviones, es porque no han podido identificarlos y no han podido plantear o prever esa situación. Y lo vamos a ver ahora con las vistas que les voy a mostrar. Es decir, esos son los resultados de esa falta de planificación. Empezamos a ocupar espacios que podrían ser hasta turísticos. Y lo lamentamos porque lo depredan, ¿no? Se asientan en las zonas de alto riesgo, se van deteriorando y van sufriendo las calamidades de la naturaleza. No porque la naturaleza sea mala, sino como propios seres humanos no respetamos a la naturaleza, no planificamos la ocupación de su espacio territorial, ni manejamos el espacio para no ser dañados por la propia naturaleza. Entonces empezamos a tener ciudades que no están sirviendo para un hábitat adecuado. ¿Y qué hay de esas ciudades? ¿Qué hay dentro de esas ciudades? ¿Por qué es que no podemos ver una ciudad desde lo alto, debidamente diseñada y planificada, sino ver un amontonamiento de infraestructura urbana regada, esparcida y ubicada sin una orientación técnica? Entonces, estos son los edificios que dentro de sus espacios territoriales han construido una ciudad y las están conformando. Si nos subimos a un dron, ustedes se van a dar cuenta ahí
que en este momento todas esas fotografías que les voy a enseñar son reales, pero esos son el tipo de viviendas que van formando como todo un bosque, van apareciendo como árboles y van formando el bosque, pero un bosque que no es nada apetitoso, no es nada agradable. Desafiamos a la naturaleza, ¿no? Manejamos sin ningún criterio técnico las construcciones y estamos expuestos a que nosotros mismos nos hagamos daño. Y siempre somos los primeros en reclamar, los primeros que exigir. Y es verdad, sí, es cierto. Estamos en este momento siendo partícipes entre quienes trabajamos en una municipalidad y la misma población, porque se los permitimos, no hacemos control urbano, no los apoyamos en la construcción de sus viviendas, con un diseño adecuado, con una asistencia técnica. Y entonces dejamos que ellos exploten o hagan lo que a ellos les parece bien. Entonces, y esto no se está dando solamente porque queremos un espacio territorial que ocupar para vivir con la familia, sino que eso va a ser un cúmulo de situaciones que van a explotar en algún momento. Y ahí es que, a pesar de las experiencias tan desastrosas que hemos tenido en el Perú, en Latinoamérica en especial, no hemos aprendido hasta la fecha. No estamos aprendiendo hasta ahora. Estamos siguiendo la inercia de la informalidad. Estamos siguiendo la actitud del como puede me acomodo. Y estas que les voy a explicar, estas experiencias desastrosas, deberían ya enseñarnos. Yo he querido poner en esta oportunidad solamente 3 de esas experiencias que nos han hecho sufrir muchísimo en el Perú. Sin contar aquellas mucho más graves de repente, como el caso del terremoto en Ancash en 1970, en plena Copa Mundial, sino quiero remitirme más bien a algo más cerca, como el terremoto del 2007. ¿Por qué se cayeron las casas? ¿Por qué se derrumbaron esas viviendas e incluso construcciones nuevas? ¿Por qué se quedó Pisco de esta manera así? Porque en definitiva, no nos hemos puesto a desarrollar las cosas como deben ser. Hemos seguido formando ciudades sin la mínima planificación, sin el menor control urbano, y eso ha desencadenado que en situaciones como esta de un terremoto, que puede llegar al grado 7, y eso que no llegamos a un grado 8,5 o 9, que sería mucho mayor, tenemos estas situaciones. Imagínense solamente el terremoto del 2007, 597 fallecidos, gran parte de ellos enterrados en sus propias viviendas, 431,000 damnificados, 76,000 viviendas destruidas. ¿Y cómo se afectó la economía para poder resarcir todo eso? Entre 2.700 y 4.600 millones de dólares. ¿Por qué? Porque hay que reconstruir el sistema de agua, desagüe, hay que levantar nuevas viviendas, hay que enterrar a los que han fallecido allí, manejar los negocios. Y no solamente son las pérdidas físicas y económicas, sino que nos trae un lastre posterior, porque todo lo que se debió dedicar al desarrollo, tenemos que dedicarlo a la reconstrucción. Y esos factores que en el terremoto del 2007 permitieron toda esta situación que les estoy explicando. En primer lugar, si bien es cierto, hubo un terremoto, pero los científicos demuestran que Pisco, Nazca y todas las zonas donde fueron habitadas eran suelos blandos. Y ahí no se hicieron los refuerzos necesarios para que un sismo de la naturaleza que se dio pudiera resistir esa vivienda. O sea, ahí la primera falla. Y si hablamos
del resto de factores que conllevaron a esto, son mucho más los factores humanos que la propia naturaleza. La naturaleza se desarrolla como es naturaleza, pero los humanos tenemos que prever ese desarrollo de la naturaleza y estar, al igual que ella, preveyendo y cómo fortalecernos para no tener esos problemas. Entonces había una pobreza en donde la informalidad y el incumplimiento de las normas constructivas. Y lo que les estoy diciendo acá, eso es lo que las Naciones Unidas encontró, y lo sabíamos nosotros los peruanos. Una informalidad en el sector vivienda para la construcción de las viviendas terrible, del 80% de esas viviendas eran informales. Y desde luego, aquí había un problema municipal porque nunca se hizo un control urbano para ver cómo se manejaban eso. Miren esa experiencia que hemos tenido en el 2007 y ahorita estamos en el 2020, 13 años después. ¿Qué ha pasado en el 2017? El 2017 hemos tenido el fenómeno del Niño, que ya hemos tenido otros fenómenos en el 2003, hemos tenido en el 2002, hemos tenido otros fenómenos del Niño, pero el del 17 fue un poco más fuerte. Ya habíamos tenido anteriormente en Piura, donde los desiertos se inundaron y crecieron plantas, pero también hubieron damnificados. Sin embargo, no lo aprendimos de eso. Y el 2017, con el fenómeno del Niño, con este cambio climatológico que cada día es más diferente, se afectaron 12 departamentos, 871 distritos, 108 provincias. ¿Cuántos fallecieron? Menos que en el terremoto del Pisco, del 2007. Habían 225 fallecidos. Pero miren la cantidad de damnificados, 295.000 damnificados, 296.000 damnificados. ¿Cuántas viviendas colapsadas? 38.000 viviendas colapsadas. ¿Cuántas viviendas afectadas? 392.000 viviendas. ¿Pero por qué colapsaron esas viviendas? Porque estaban ubicadas en las márgenes de los ríos, en espacios que nunca han debido ser construidos, y definitivamente no se construyeron para soportar lo que sí se sabía que podía darse: inundaciones, lluvias torrenciales, etc. Y ese daño, calculado en 6.000 millones de dólares, afectan el PBI del país, porque hay que cubrir esa situación. ¿Y cómo lo tenemos que cubrir? Dejando de hacer otras cosas para el desarrollo del país, para cubrir lo que nosotros mismos no supimos defender o construir de manera adecuada. Y ahorita estamos en otro espacio del tiempo, en el 2020, con tecnología, y que debemos ya haber aprendido de todo lo que nos viene sucediendo durante muchísimos años. Tenemos un simple virus, el COVID-19, un simple virus, aparentemente, pero que nos está demostrando una realidad terrible. ¿Y por qué? Porque nos está diciendo de que las masas de población que están siendo afectadas están ubicadas en las ciudades más grandes del país, en donde existe la informalidad, en donde no existen los servicios de agua y desagüe, y una serie de elementos que han contribuido a que esta pandemia se pueda hacer más catastrófica. Ahí nomás tenemos, ahí nomás tenemos una relación, un ranking de cuáles son las ciudades que están siendo más afectadas. Lima, con más de 8 millones de habitantes, Callao, con más de 1.700.000 habitantes, Piura, con más de 1 millón de habitantes, Lambayeque, y así sucesivamente. Ese es el ranking de las que están siendo afectadas por el coronavirus.
Pero ¿cuáles han sido los factores que han ido desencadenando? ¿Se acuerdan ustedes cuando el presidente de la República decía, llegó el paciente cero? Y veíamos cómo iba creciendo y creciendo y creciendo, y no era mucho la velocidad. Pero una vez que cogió a los entornos de las ciudades, en donde no hay servicios básicos, en donde está la pobreza en carne propia, en donde no hay equipamientos de salud a los que puedan acudir de inmediato, en donde sus viviendas representan el hacinamiento familiar por falta de recursos para construir y porque no tienen una vivienda que la puedan construir en condiciones adecuadas, que les permita una distribución, que no puedan contagiarse, que puedan tener una oportunidad de tener calidad de vida. Y aún así nos hemos podido dar cuenta que cuando se ha querido entregar un bono a un poblador, no está registrado en el sistema financiero y no hay cómo llegar a él. Y si nos dieran o nos han dado oportunidades de salir hacia afuera, no encontramos espacios públicos para que esa población pudiera, por lo menos, tener la oportunidad de tomar un segundo aire. Entonces, si ustedes están dando cuenta, ese virus nos está demostrando nuestras debilidades en todas las poblaciones del país. ¿Y cuáles son los efectos hasta hace poco? Porque hoy día ya es otra cifra. 187.400 infectados, 5.162 fallecidos, pero si lo vemos desde el punto de vista de la economía, nos está afectando el 14.5 del PBI. No se imaginan ustedes lo terrible que es eso, porque nos vamos a comer nuestras reservas nacionales. Se están utilizando los ahorros que se ha tenido un buen tiempo, ¿no? En la época de las vacas gordas por lo menos se guardó, y ahora que hay vacas flacas, estamos sacando el pasto para poder, pero son 14% de PIB, que equivale a 110.000 millones. O sea, ¿qué se podría hacer con 110.000 millones? No se imaginan ustedes, no tienen una idea. Estaríamos reconstruyendo en mejores condiciones un país como el nuestro, pero no, lo tenemos que gastar para cubrir esta catástrofe. Visto esto, empecemos a ver ya de cómo estamos abordando nosotros la planificación urbana y de cómo nosotros queremos que haya una articulación entre las municipalidades, los profesionales, ¿no? Y la población. Es decir, que empiecen a pensar que el plan nos va a permitir, primeramente, determinar cuáles son nuestros problemas y ponerle posibilidades de solución a esos problemas, es decir, mirando al futuro. ¿Qué es lo que queremos como ciudad? ¿A dónde debemos irnos? ¿Qué actividades económicas necesitamos tener para hacerla sostenible ese desarrollo? Si nosotros queremos una ciudad donde nos dé calidad de vida, tenemos que tener movilidad urbana que nos permita no demorarnos una hora en un espacio de 15 minutos, sino que en esos 15 minutos podamos de verdad llegar de nuestra casa a nuestro centro de trabajo, que podamos desarrollar las actividades sin el costo hora hombre tan terrible que estamos teniendo a la fecha. Entonces el futuro lo tenemos que ver sobre la base del pasado y del presente que estamos viviendo para no volver a hacer lo mismo, para no cometer los mismos errores. Entonces, en ese plan, ¿no? Tenemos que ir viendo lo que queremos ser, quiénes deben participar en eso, quiénes están obligados a liderarlo, cómo es el territorio en el que nos estamos desenvolviendo como seres humanos, como sociedad, ¿no? ¿Cuál es el ámbito
del que nosotros tenemos facultades para desarrollarnos, para saber el espacio en el que nos tenemos que poner a desarrollar y lograr tener una vida diferente a lo que estamos viendo ahora. En ese concepto, quiero, especialmente esto va a algunos arquitectos y los nuevos arquitectos que ahora se han graduado, que entiendan estos instrumentos de una manera un poco más específica, que el Ministerio de Vivienda, a través del Reglamento de Acondicionamiento Territorial, los ha planteado para que las municipalidades los desarrollen y por lo menos con ese instrumento tengan cómo gobernar la ciudad. Entonces, un plan de acondicionamiento territorial es un instrumento técnico porque da precisiones y norma qué es lo que se tiene que hacer para usar el suelo de ese territorio, para ocupar ese territorio, cómo lo debemos distribuir. Empieza a establecer la jerarquía y roles de los centros poblados, si uno es agrícola, si otro es rural, cómo podríamos proteger a las poblaciones de los distritos urbanos y rurales, cómo podríamos articular la recolección de residuos sólidos, o cómo podríamos hacer para servir a 2 o 3 distritos a través de un relleno sanitario. Ese es el enfoque del plan de acondicionamiento territorial. Y no solamente eso, sino que va a ver cómo es que está el recurso patrimonial y natural y cultural. Tenemos mucho patrimonio histórico que no lo estamos protegiendo. Si nosotros pudiéramos proteger ese patrimonio cultural y natural y convertirlo como una fuente de ingresos, tendríamos que tenerlo planificado para no dañarlo, porque nos va a servir para sobrevivir, nos va a dar fuentes de trabajo, nos va a dar ingresos, nos va a poner en contacto con la tecnología y el mundo. Nos va a permitir el plan de acondicionamiento generar proyectos de inversión pública y privada en los ámbitos rural y urbano. Un alcalde provincial va a poder mirar su territorio provincial y decir, este distrito no tiene agua ni desagüe, pero aquí hay una fuente del otro distrito, ¿por qué no lo puedo canalizar al otro distrito? Aquí en esta zona rural hay una cuenca que puede hacer daño a las ciudades, hay que poner mitigación. Entonces podemos ir construyendo proyectos para eso. Y podemos hacer que ese terreno y ese territorio sea ocupado de la manera ordenada. Para eso está la planificación. No podemos estar permitiendo la ocupación, ¿no?, de zonas de alto riesgo. Muchas veces lo ocupan la población por desconocimiento, por su supervivencia, pero la municipalidad o los entendidos de cuidar la seguridad urbana y ciudadana no les ponen coto a eso o no están manejando con un buen criterio la seguridad ciudadana. Los dejan o les cobran incluso para que sigan construyendo. Y es por eso cuando se dio el fenómeno del Niño y los huaicos los llevaron por completo a esas viviendas y a esos pobladores que hicieron las franjas marginales de los ríos porque se lo permitieron. Entonces, el plan de acondicionamiento les va a permitir avisorar esa problemática y plantear proyectos. Nos va a permitir decir qué niveles de calidad urbana y rural le podemos dar a nuestra población. ¿Por qué? Porque tenemos en el espacio físico establecido, planteado, diagnosticado, dónde están las fuentes de alimentación para los centros poblados, dónde están las fuentes de agua, dónde están los centros productivos, dónde está la parte intangible de esa zona. Y si hay un estudio de zonificación ecológica económica, de ese estudio nos vamos a servir más para plantear cómo se puede utilizar el territorio. Pero ese planteamiento de ese territorio tiene que ser de carácter prospectivo, es decir, ¿qué quiere ser la provincia de aquí a 10 a 20 años? ¿Cómo la vemos? ¿Bajo qué condiciones económicas, sociales y productivas? ¿Cómo vamos a ser competitivos?
Si el Cusco es turístico, ¿cómo va a competir con Chachapoyas, que Chachapoyas se está afilando los dientes para jalarse el mayor número de turistas? ¿O cómo hemos perdido Huaraz, que era mayor centro turístico del Perú, y se ha perdido, que ahora no tiene los turistas que le daban antes de comer a muchísima gente? ¿Cómo lo hemos perdido? Porque no se plantearon este tipo de planes. ¿Y cómo manejamos, cómo se ve un plan de acondicionamiento territorial? En primer lugar, se tiene que manejar un modelo territorial. Se tiene que establecer cuál es ese flujo, esos componentes que hacen de ese territorio provincial dinámico, que a fluidez económica, fluidez social, fluidez cultural, que va a permitir fuentes de trabajo, que va a desarrollar. En ese planito que ustedes ven a su izquierda, justamente se hace un modelo territorial de la provincia. ¿Y con qué finalidad? Para garantizar que haya las necesidades satisfechas, para que la producción económica tenga garantía de distribuirse, de ser reutilizables, que permita ingresos a la provincia a través del trabajo a los ciudadanos de la zona, de que la población a nivel de distrito pueda tener situaciones sociales beneficiosas, que puedan hacer sus fiestas, que puedan hacer sus ferias, es decir, una serie de actividades que hacen que la ciudad se fortalezca. Y además se va a prever y se va a previsionar aquellas estrategias que van a hacer que la provincia tenga un desarrollo sostenible. ¿Cuándo hablamos de un territorio sostenible? Cuando permite que su crecimiento no sea desordenado, que las generaciones que vienen van a tener trabajo, van a tener espacio para ocupar con sus nuevas familias, que el ciudadano que está viviendo en uno u otro distrito puede intercambiar de uno a otro distrito y no se va a sentir extraño. Entonces, eso es lo que debe buscarse en el planeamiento de acondicionamiento territorial. Entonces, no podemos dejar de lado aquellas provincias que tienen una actividad económica que los hacen sostenibles, pero los maltratan. Hay provincias que en su espacio físico territorial tienen minería, sin embargo no la explotan adecuadamente. Tienen para ser productores agrícolas de primer nivel, con la papa, con el café, con una serie de artículos que internacionalmente están siendo importados y el Perú ha ganado calidad por su clima y una serie de cosas. Pero no lo sabemos explotar porque no lo hemos identificado ni planificado. Tampoco le estamos dando un buen trato al ecosistema provincial y regional. ¿Por qué? Porque no hemos hecho esa planificación territorial. En cambio, cuando ya por lo menos a nivel provincial lo manejamos eso, vamos a tratar de que ese ecosistema sea saludable para los que vivimos en las provincias. Entonces podemos generar el desarrollo de actividades productivas primarias hasta que tengamos la oportunidad de transformarlas, industrializarlas y que ese distrito tenga espacios donde se produzca esa transformación de la materia prima. Hacer clúster en esas provincias. Muchas veces, a veces cuando he ido al Cusco les he preguntado a los cusqueños, ¿qué pasa si el Cusco ya no tuviera los espacios culturales, los restos arqueológicos, ¿no? ¿Qué pasaría si ya el turismo en el Cusco deja de ser la actividad económica principal? ¿Qué podrían hacer? O sea, se dan cuenta que tienen la dependencia de una actividad económica. O cuando nos vamos a Tacna y le decimos el hierro, el fierro, se produce ahí. ¿Qué va a pasar cuando ya se agote? O como cuando se agotó las Islas Guaneras, o cuando se agotó el caucho. Son actividades
que sostenían a una población, pero por su depredación, por su mala administración, conllevaron a la pérdida y eliminación de las propias sociedades de la zona. Entonces, esa es la importancia de un plan de acondicionamiento territorial, y en donde vamos a poder diseñar el espacio, ¿no? Establecer sus cuencas, sus valles, ¿no? Sus zonas intangibles, los riesgos y peligros que tienen en esa, y cómo podemos trasladar la oferta hacia otras zonas que pueden constituirse en mercado. O podemos diseñar o zonificar el espacio provincial, estableciendo áreas de potencial agrario, agropecuario, estableciendo zonas de aprovechamiento forestal, determinando el amortiguamiento para áreas nacionales protegidas, estableciendo reservas naturales, identificando zonas para desarrollo industrial, etcétera, etcétera. Esa es la herramienta para que el alcalde domine su provincia, gestione su provincia. Esa es la mejor manera de poder gestionar. Un político debería aprender todo esto, después de esto lanzarse como alcalde provincial. ¿Y qué es un plan de desarrollo urbano? Ya es un espacio más pequeño, porque estamos ya no hablando de un espacio territorial macro, más amplio, que involucra espacios urbanos, sino a uno en especial, un territorio especial formado, ocupado por ciudadanos, por elementos humanos, que han hecho su hábitat, que allí están viviendo y que ahí están realizando actividades económicas, que ahí están realizando actividades sociales, culturales, que ahí dan su vida. Entonces, esas ciudades, si tienen un plan, van a estar orientadas por este plan, ¿no? Van a permitir que estas ciudades puedan tener mecanismos de desarrollo y van a permitir que haya políticas y estrategias de desarrollo. Se va a poder clasificar y zonificar el suelo. Va a ver cómo se desarrolla el transporte vial, en dónde hay paraderos, en dónde tienen que entrar los taxis, en dónde no deben entrar camiones o vehículos, sitios peatonales, la bicicleta, impulsar las ciclovías, ver dónde hay espacios en donde no hay agua ni desagüe los servicios, en dónde están las zonas riesgosas y peligrosas de la ciudad. Y hay que hacer proyectos para su mitigación. Y ese plan de desarrollo urbano va a permitir que haya un seguimiento, que se evalúe constantemente para poder lo que se planeó mejorarlo. Entonces, ese es uno de los instrumentos para los alcaldes distritales, especialmente aquellas municipalidades que tienen a su cargo una ciudad, un centro poblado, en donde bajo su responsabilidad está la calidad de vida para esa población. Ese plan de desarrollo urbano, ¿no?, nos va a permitir manejar y ver lo que es la ciudad, cómo queremos la ciudad, cómo podemos zonificarla en zonas comerciales, donde deben estar los centros comerciales, un mercado, un paradero, dónde están las zonas que para nuestro entender como especialistas podrían estar desarrollando algo que beneficie a la ciudad, que puede ser un parque industrial, y también poniendo limitaciones al crecimiento para que no se invada a zonas intangibles o zonas que son de reserva agrícola, o que no se construya en zonas de ribera de río, o que afecten una playa marina. Entonces, todo eso estamos hablando de un plan de desarrollo urbano, pero en el marco de la ciudad. Y no podemos dejar de lado el riesgo. Una ciudad no puede sentirse libre del riesgo. El riesgo no solamente está porque estamos cerca a un río o al mar, está en la misma tierra, en la misma naturaleza, porque puede ser que estemos pisando suelo blando, licuable, arenoso, pantanoso,
o de cuánto tipo de suelo tengamos y no le ponemos los cimientos que destacan. Entonces, es importante que tengamos esos estudios. Entonces, tenemos que incorporar en la planificación urbana el riesgo, porque es parte vital ahora. Y no solamente hay riesgo físico, sino también hay otro tipo de riesgos, como lo estamos viendo con el coronavirus, o como lo estamos viendo con las lluvias, con el cambio climatológico, es que está lloviendo en zonas donde nunca llovía, o donde está haciendo frío, bajando a 2, 4 grados, donde decía todo el tiempo 34 o 35 grados. Entonces, tenemos que manejar ese tipo de cosas. Tenemos que incorporar, además del riesgo, tenemos que incorporar la movilidad urbana. Cusco es la primera municipalidad provincial que tiene todos los planes. Tiene plan de desarrollo metropolitano, tiene plan de desarrollos urbanos, tiene esquemas de ordenamiento urbano, tiene plan de movilidad urbana, tiene plan maestro de centro histórico. O sea, es privilegiada el Cusco. El asunto es que las autoridades los puedan desarrollar, manejar. Muchas veces en los planes que se hacían hace mucho tiempo no se consideraba la movilidad urbana como ahora se conceptúa, sino se hacía solamente para el transporte público. Pero la movilidad urbana tiene que incorporarse porque es parte de la vida. Las vías son las arterias de la ciudad. Por tanto, por ahí circula la población y tiene que tener la mejor predisposición para esa circulación. Peatonal, vehículos menores, no motorizados, ciclovías, etc. Pero a eso tenemos que incorporarlo, el tranvía, el metro. O podríamos incorporar que hay zonas, ciudades que están al lado del mar y tienen puerto, barco. O que su ciudad como Huancayo, donde llegue el tren, hay tren, o como Lima, que tiene el metro subterráneo, o que va a tener el metro subterráneo, o que tiene metros a nivel de altura, o como el Callao, o como el mismo Cusco, como Chiclayo y Piura, que tienen aeropuertos, que llegan y dejan población flotante, mercadería. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que estar incorporados. Y ahí hay un espacio de logística. Entonces, tiene que plantearse también cómo vamos a desarrollar el traslado de las mercaderías que no afecte la ciudad a nivel interno. Que no incomode lo que estamos, que no lleguemos a los extremos en los que estamos viviendo ahora. Para desplazarme de un distrito a otro, que a pie lo puedo hacer en 20 minutos, en vehículo lo tendría que hacer en 5 minutos, pero no, me demoro media, 45 o una hora. Y eso tiene un costo de horas hombre, horas máquina, de contaminación. Entonces la movilidad urbana maneja todos esos espacios y equivale a que uno debe tener una movilidad urbana sostenible desde el momento que sale de su casa para su trabajo, para el colegio, para la universidad, para el mercado, para lo que sea. Entonces ese es uno de los componentes que tiene el plan de desarrollo urbano. El plan maestro del centro histórico. Aquí quiero decirles algo importante. El plan maestro del centro histórico conjuga con el plan de desarrollo urbano o con el plan metropolitano. Porque el plan maestro del centro histórico es una parte del plan de desarrollo urbano, del plan de metropolitano. Entonces, por tanto, es un pedazo de la ciudad. O está diseminado, pero forma un espacio que depende de... Entonces, tiene que haber un artículo que es histórico, sea útil, se mantenga dentro del tiempo, atractiva, sea importante y sea manejable en ese sentido. Entonces, por ahí este es otro de los componentes de los planes de desarrollo urbano. El catastro. El catastro es otro de los instrumentos que las municipalidades tienen que desarrollar, pero no solamente para cobrar tributos, impuestos. El catastro
es un insumo del plan de desarrollo urbano, pero también sirve para el saneamiento de la propiedad, para la recolección de sólidos, para el mantenimiento de los servicios, porque las empresas cuando encuentran un catastro bien hecho, pueden ubicar las fallas en saneamiento, en energía o cualquier otro tipo de servicio. Va a permitir que zonas están más afectadas o no tienen un nivel de resistencia para un sismo, un terremoto o otra cosa que sea, porque el catastro, al ser un inventario de cada uno de los predios que forman una ciudad, contribuye a identificar las zonas de riesgo. Nos permite ubicar las zonas de delincuencia, en donde hay problemas sociales, ¿no? ¿Cómo podemos protegerlas? Etcétera, etcétera. ¿Y qué zonas? Hay incluso hasta agrícolas. Ese catastro tiene que ser el mejor. Tiene que constituirse en el instrumento que le va a dar ingresos a la municipalidad y le va a permitir a cobrar. Y forma parte o es un insumo del plan de desarrollo urbano. Y el otro instrumento que, digamos, ya es la cereza en la torta, es el sistema o el programa de inversiones. Si hay un plan de desarrollo urbano, o un plan metropolitano, o un plan de acondicionamiento territorial, y este no está, digamos, orientada, establecida adecuadamente para ver en dónde se deben hacer inversiones. O sea, si un plan de desarrollo urbano, un plan metropolitano o el mismo PAT no tiene un programa de inversiones, no va a aterrizar en nada. Porque cuando se hace cualquiera de estos instrumentos de planificación, lo primero que se hace es identificar la problemática. Sobre esa problemática se hacen las propuestas. ¿Y cuáles son propuestas para desarrollar eso? Los proyectos de inversión. Entonces, los proyectos de inversión son los que nos van a decir a nosotros cuál es la solución de la problemática y cuál es el futuro que nos espera. En el cuadro que ustedes están viendo podemos mapear las inversiones. Podemos establecer dónde va un relleno sanitario, dónde puede haber un malecón, dónde puede haber un museo, dónde puede haber un colegio, dónde puede haber una cancha de fulbito, un coliseo, un estadio, lo que sea. Y todo eso es inversión. Y si hago saneamiento urbano es inversión. Y si hago una planta industrial de transformación de materia prima porque el distrito es bastante agrícola como Olmos, eso es inversión. Y si hago una carretera, perdón, si hago un parque, si hago una berma, eso es inversión. O sea, de cualquiera de los sectores que se tengan que hacer para desarrollar el centro poblado o urbano, esa va a determinar el nivel de desarrollo de ese distrito o de esa provincia. Entonces, el programa de inversiones es básico es el aterrizaje que se tiene que hacer. Si hablamos de estas inversiones, el problema es si estas inversiones son buenas, son las que quiere la población, en el fondo detrás de ellos existe la solución a la problemática, o si esto simplemente tiene un interés personal, o simplemente un interés por emergencia o social, o porque se dio un problema crítico. Entonces, tenemos que ver que las inversiones sean las que den solución a la problemática. Y entonces, si dan soluciones, tienen impactos. Pero cuando no, nos generan ciertos riesgos. Cuando estas no son analizadas en función de la problemática que existe. Mire, cuando hacemos inversiones que no tienen valor agregado al territorio. En un lado tienen ustedes a un mirador que no se usa hasta ahora después de más de 15 años o 20 años, que no puede utilizarlo, sin embargo, fue un proyecto de inversión pública. Y al lado derecho tienen ustedes una plaza
en donde se ha hecho monumentos a la hamaca y que ha costado dinero, pero que nadie le da ningún valor agregado a la población, por lo menos ni siquiera la población se acerca o lo disfruta. Entonces son inversiones que generan más bien rechazo, o como en estas que ven ustedes un pasaje que le llaman el pasaje del sombrerito, pero no da sombra. O a la derecha, en donde hay un monumento que fue famoso porque simplemente el alcalde lo quiso hacer para representarse él y su familia. Entonces, o como estos de acá, en donde en un pueblito de nuestro Ande tenemos una estatua a la libertad y en el otro tenemos un monumento al tiburón, que los niños más bien se asustan. Situaciones de esta naturaleza hacen que las inversiones no sean las más adecuadas. Por supuesto que hay buenas inversiones, pero yo me voy a donde puedo impactar para que no se hagan cosas que no se deben hacer. Y si nosotros hacemos un proyecto de inversión, tenemos que considerar los riesgos que se puedan dar. Aquí hay un ejemplo clarísimo de lo que sucedió en Santa Teresa. Un distrito de la convención que se desarrolló porque había aguas termales, pero no se consideró el río que estaba a su costado. Santa Teresa es un distrito que ha ido desarrollándose poco a poco y que está a la espalda de Machu Picchu, y que por ahí van los turistas, y para buena aventura de ellos se encontró, siempre lo pongo como ejemplo porque se encontró aguas termales, y se hicieron una inversión que le permitió a la municipalidad tener ingresos propios, mejorar una serie de proyectos y una serie de cosas. Pero como no se tomó en cuenta el riesgo, ¿no?, de ese río que cruzaba ahí, no se vio lo que podría suceder con el tiempo, simple y llanamente el río creció y se llevó las 2/3 partes de ese proyecto y lo inutilizó. Entonces la municipalidad perdió los ingresos que tenía. Lo mismo pasa con otras ciudades en donde se diseñan carreteras que atraviesan y cruzan la ciudad, generando, ¿no?, problemas ambientales, generando pérdidas económicas y desvalorización de los predios que están a sus costados. No quiero decir el nombre de la ciudad, pero si ustedes van por allí a una ciudad, en San Martín, ¿no?, va a encontrar una carretera que cruza la ciudad, la divide en dos. Y todos los predios que están al costado han perdido su valor, porque nadie quiere estar al lado donde puede haber accidentes, donde se escucha mucha bulla y una serie de cosas. Y toda la contaminación que hace. ¿Por qué? Porque simplemente se hizo lo más económico. Porque si la carretera hubiera ido por el otro lado, iba a costar un poco más y cruzar el río sin ningún problema, pero no, aquí se hizo lo más cómodo. O sea, no se analizó la parte del riesgo que podría generarse después de su ejecución. Entonces, pero siempre estamos echándole la culpa a la naturaleza, cuando el hombre es el único causante de donde vive. Economista ¿Y Francisco, cuál es? Sí. economista, permítame, disculpe por la interrupción. Lo que pasa es que estamos ya con un tiempo límite. Yo pedía que vaya ya culminando con la exposición, por favor, porque Sí, tenemos ok. un segundo ponente también Ok, esperando. ya estoy Gracias. terminando, no hay ningún Gracias. problema. Gracias. Listo. Entonces, estamos hablando de los impactos sociales que también generan las inversiones y entonces empezamos a tener que no hay la inversión que necesitamos. Entonces, yo solamente quiero mostrarles aquí a grosso modo, ¿no? Miren las inversiones que se dan en los planes y los niveles de inversión que hay. En un plan de acondicionamiento territorial podemos llegar a 367 millones de soles. En un plan de desarrollo urbano, 2.700 millones de soles. Hemos detectado que muchas de las ciudades no desarrollan los proyectos de inversión que están en los planes y se van por otros proyectos de inversión y ahí terminan con una serie de situaciones. Entonces esto
está generando, ¿no? Las inversiones son las que mueven el mundo, son las que dan valor a los territorios, son los que van dando lugar a que las ciudades tengan un mejor desempeño social y económico, pero tenemos que saberlas hacer. Y cuando planificamos, ¿no? La planificación va a permitir un crecimiento ordenado, un enfoque estratégico y una serie de beneficios que va a lograr que el pueblo tenga un desarrollo, no un crecimiento como lo habíamos visto inicialmente. Va a haber instrumentos legales que van a permitir y sustentar cada uno de estos instrumentos, como el reglamento de zonificación, vías, el reglamento ambiental, el sistema del catastro, el plan maestro, centro histórico. Va a haber zonificación en los planes de desarrollo urbano, se va a conservar el medio ambiente, va a promover las potencialidades, promover los riesgos y fenómenos naturales. O sea, todo lo que ustedes están viendo en esta lámina es gracias a que puede o existe un plan de desarrollo urbano que va a permitir establecer mejores condiciones. No importa dónde estemos viviendo. Si estamos viviendo en un cerro, miren lo que podemos tener a su izquierda, por más cerro que sea, por más ladera que sea. Y si vivimos en el plano, miren a la derecha la ciudad que debemos tener. Ese es el mensaje de la planificación. Entonces, por ese lado, necesitamos ver a un país que se desarrolle sobre planificación estratégica, que junte al territorio de la ciudad, no lo independice a cada uno por su lado, sino que los junte. Que no estemos pensando solamente en una familia, sino en una sociedad, en una ciudad. Y tenemos un potencial urbano. Tenemos un potencial urbano. Tenemos una metrópoli con más de 8 millones de habitantes. Tenemos 8 metrópolis. Tenemos 5 ciudades mayores. ¿Sí? Tenemos 5 cabeceras de subsistemas. O sea, un potencial urbano que donde tenemos que procurar desarrollarlo de la mejor manera. Bueno, llegué así un poco acelerado al final. Muchísimas gracias. Espero haya podido llegar a todos ustedes.